Ok, chicos, buen día. Pues vamos a revisar este breve tutorial para realizar el análisis de tiro parabólico de los videos que previamente seleccionamos. Entonces, vamos a recordar que antes de realizar cualquier tipo de operación tenemos que importar el video que vamos a utilizar. Entonces, recuerden que vamos hacia archivo y hay dos formas de abrir el video, ya sea utilizando el botón de abrir o mediante importar y seleccionamos video. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Archivo, importar, video. Y recuerden que ustedes ya han seleccionado previamente los videos que mejores condiciones tuvieron y que la sesión pasada los autorizamos. Entonces busquen uno de esos dos videos para poder trabajar con tiro parabólico. Entonces vayan agregando sus videos. En este caso voy a utilizar un video de algunas de sus compañeras de semestres anteriores. Ok, entonces ya tenemos el video. Recordemos que el video tiene gran parte del tiempo que no nos interesa porque es pues previo al lanzamiento y posterior al lanzamiento, tal vez el rebote o lo que sea que pase después que cae. Entonces, primero hay que seleccionar solo la parte del video que contiene el movimiento que vamos a analizar. Entonces, recuerden que debemos de seleccionar o acercarnos donde comienza el movimiento y también podemos desplazarnos con los botones que se encuentran aquí, cuadro por cuadro. Entonces, vamos a regresar para ver el momento en el que comienza este lanzamiento. Entonces podemos ver que a partir de este momento es donde empieza el movimiento. Entonces vamos a seleccionar este como el punto inicial. Entonces recordemos, nos colocamos sobre el indicador y le damos clic con el botón derecho. Después seleccionamos establecer cuadro inicial y vemos como la flechita negra ya se colocó aquí. Entonces va a tomar en cuenta como el inicio del video esta sección. Ahora hacemos lo mismo, pero con el momento final y recordemos que solo nos importa el primer contacto. Entonces el rebote ya no nos interesa, nosotros vamos a regresarnos hasta el primer contacto con el suelo. Ok, entonces cada uno en sus videos vaya buscando el punto en el que hace contacto por primera vez la pelota. Ok, para este video que les estoy mostrando en la pantalla, este es el punto donde hace contacto. Ok. Entonces nuevamente seleccionamos el indicador, le damos clic derecho, pero ahora seleccionamos establecer cuadro final. Entonces lo que podemos ver es que el video ya solamente va a tomar en cuenta el movimiento. Ok, aquí me fui un poco más adelante. El cuadro, el primer contacto no es aquí. Tomé un rebote. Aquí es el primer contacto, ok. Entonces tengan cuidado. Sus videos seleccionen. Aquí es el primer contacto. Entonces no queremos todo el video, solo queremos el momento en el que empieza y termina el tiro parabólico. Bien, entonces si todos ya tienen indicado su inicio y su final, el siguiente paso es colocar la vara de calibración. Recuerden que les pedí que en el video tiene que haber una medida o algo que ustedes sepan cuánto mide. En este caso, las compañeras
colocaron cada 30 centímetros un post-it. Entonces de aquí a acá debe haber 60 centímetros. Obviamente cada uno de ustedes tiene un indicador diferente y ustedes saben cuánto mide. Entonces vamos a colocar la vara de calibración. Entonces aquí arriba en el menú de herramientas tenemos este icono, que es una barra azul con un número 10. Seleccionamos la flecha, le damos en nuevo y escogemos vara de calibración. Como pueden ver, apareció la vara y recordemos que podemos modificarla, podemos moverla, podemos cambiar su ángulo y su tamaño a través de a través de los extremos. Y bueno, si nosotros nos colocamos al centro, podemos moverla. Entonces vamos a colocar la vara. Cada uno coloque su vara de acuerdo a la distancia que ustedes cada uno midió. Ahora recuerden que debieron ser cuidadosos para especificar cuál era la distancia. Por ejemplo, en este caso, los 60 centímetros van de los extremos de los post-its, no, por ejemplo, del interior. Aquí estaríamos midiendo menos, ¿no? Entonces, si ustedes utilizaron marcas o post-it, recuerden bien dónde está la distancia que ustedes midieron para que no tengan problemas o estén obteniendo datos equivocados. Recuerden también que podemos modificar, y de hecho vamos a modificar esta vara, ya que mide en metros. Entonces vamos a modificarla de acuerdo a su parámetro o a su referencia, la distancia medida. En este caso dijimos que eran 60 centímetros. Ok, entonces cada quien coloque la referencia que cada uno de ustedes colocó o que puso y que sabe cuánto mide. Bien, y así ya tenemos la vara, el siguiente paso es colocar nuestro sistema coordenado. Entonces voy a colocar, vamos a la barra de herramientas y vemos que aquí está el botón del mapa coordenado y lo colocamos. Entonces también este lo podemos mover. Ahora, aquí hay una observación importante. Recordemos que nuestro movimiento en este caso, para este caso es de derecha a izquierda. Recordemos que el cuadrante, nuestro mapa coordenado tiene diferentes cuadrantes, ¿ok? Entonces, en este cuadrante, en el primer cuadrante, los movimientos o más bien las medidas son positivas, que de hecho es para donde apunta esta rayita. Eso quiere decir que de aquí para acá los valores van a ser positivos y también en Y. Entonces, aquí hay dos cosas que pueden hacer. Primero, si ustedes centran el mapa coordenado en la bolita, y de acuerdo a este ejemplo, pues la bola sale hacia acá, entonces vamos a tener valores negativos de desplazamiento en Y, ¿ok? O bien podemos rotar este indicador para que ahora el movimiento sea positivo en X, pero también rotamos el eje de las Y. Esto quiere decir que como giramos es como si tuviéramos de cabeza nuestro mapa, nuestro plano cartesiano, nuestro eje coordenado. Ahora los positivos están aquí y los negativos están aquí. Entonces, sí nos va a salir positivo en X, pero Y va a tener valores negativos. Entonces, tengan ahí cuidado. Ustedes escójanlo como deseen y inclusive pueden probar, ¿no? En modificar después este eje para que vean lo que les comento. Entonces, yo ahorita lo voy a colocar así porque quiero tener valores positivos en Y. Y bueno, no importa que mis valores en X sean negativos, yo ya sé que pues son distancias simplemente recorridas hacia la izquierda. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si ya tenemos nuestro plano coordenado, nuestra barra de calibración, hay que agregar la masa puntual. Entonces recuerden que en la barra de herramientas tenemos que irnos a la opción crear y le damos masa puntual. Nos va a aparecer aquí un pequeño recuadro con la masa puntual y bueno, ya se nos abren las gráficas y las tablas. Entonces también recuerden que si le damos clic a masa podemos cambiar algunas de sus propiedades. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces vamos a colocarle pelota. Bueno, obviamente cada uno de ustedes lanza un proyectil diferente. Colóquenle de algún nombre que ustedes
les sea familiar o de lo que ustedes hayan lanzado, ¿ok? Ahora bien, vamos a definir qué área del video o qué píxeles corresponden a pelota. Entonces, para esto voy a aumentar, les recomiendo aumentar el zoom para que se acerquen a su proyectil y lo puedan seleccionar de manera adecuada. Ahorita voy a mover un poco este eje para que no me estorbe al momento de seleccionar. Recuerden que yo lo puedo mover en todo momento, ¿no? Entonces, aquí está mi proyectil. Vamos a seleccionarlo. Entonces, recuerden que tienen que utilizar los botones del teclado. El botón Shift y el botón Control los tienen que presionar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el cursor. Si yo presiono Shift y Control al mismo tiempo, veamos que mi cursor se convirtió en una bolita. Entonces, ahora vamos a dirigir esa bolita hacia donde está nuestro proyectil y le damos clic una sola vez y ya podemos soltar los botones de Shift y Control y veamos qué pasó. Nos abrió una ventana de Auto Tracker y una serie de un recuadro y una área circular. Bueno, pues recordemos que esta área circular es la que va a representar nuestra masa puntual pelota. Entonces me voy a acercar un poco más. Ustedes también usen el zoom que a ustedes les convenga para seleccionar bien su área. Entonces lo que yo voy a hacer es modificar esta área a través de este punto. Recordemos que este puntito rojo o este cuadrado rojo, si le damos clic podemos modificar el área y la forma de este círculo. Entonces lo que vamos a hacer es acercarlo o englobar los píxeles que contenga nuestro proyectil en su mayoría. ¿A qué me refiero? En este caso es una pelotita blanca, entonces hay que seleccionar de preferencia los píxeles blancos para que no se confunda Tracker y trate de hacer el seguimiento de ese proyectil, ¿ok? Entonces, bueno, vamos, cada uno vaya entonces eligiendo el área. Entonces traten de aglomerar la mayor cantidad de puntos o los puntos predominantes en su proyectil. Recuerden que les había comentado que de preferencia usaran un color sólido y que es un color llamativo. Entonces, si ya tienen esa área seleccionada, pues no queda más que darle Search para que AutoTracker haga su función. Entonces vamos a darle en Search para que comience a rastrear dónde se encuentra nuestra pelotita. Y bueno, algunas de las cosas que les quería comentar es que puede que Tracker se confunda, y de hecho aquí nos está pasando ese error, ¿no? Tenemos aquí el peor de los casos. Ningún punto Tracker lo relacionó con el objeto, se confundió con el fondo del video. Bueno, ya que terminaron, vamos a darle cerrar a esta ventana. Entonces puede que a algunos de ustedes sí les haya generado una trayectoria, o algunos puntos sí y otros no, o en el peor de los casos, como fue este ejemplo, no me está detectando ninguna trayectoria adecuadamente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues tenemos que hacerlo de forma manual. Entonces, tenemos que ir siguiendo paso por paso el objeto para ir relacionando los puntos. Por ejemplo, aquí se confundió, voy a acercarlo un poco más, aquí se confundió con algunos colores del reloj. Entonces, también recuerden, las condiciones del video son muy importantes. Aquí es donde se ve la importancia. Un video con buenas condiciones nos va a ahorrar este tipo de trabajo. Entonces, si este hubiera sido un color muy distinto a todos los del fondo, no hubiera pasado esto. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tengo entonces yo que arrastrar punto a punto y darle un paso adelante e ir seleccionando los puntos que se fueron hacia otro lugar, colocarlos en donde deberían de estar. Entonces, si a alguno de ustedes les ocurrió algo como esto, pues vayan seleccionando paso por paso y
colocando cada punto donde se supone debería estar, donde está su pelotita. Entonces vayan haciéndolo. Los que no hayan tenido ningún problema con su trayectoria, quiere decir que tuvieron condiciones muy buenas y muy controladas de su video. Recuerden que les había comentado que ayuda la iluminación, obviamente la calidad de la cámara, como por ejemplo aquí se ve algo pixelado, tal vez la resolución no fue la mejor. Entonces la iluminación, el escoger un buen proyectil con un color suficientemente llamativo o distinto del resto. Obviamente no mover la cámara, colocar la cámara en un lugar, en un ángulo adecuado. Todas esas cuestiones realmente son las que nos van a ayudar para que ya en Tracker sea mucho más rápido el análisis. Entonces, a veces sí es tardado hacer el video y controlar todo, pero un buen video nos va a garantizar que tengamos que hacer menos esta ajuste manual, ¿no? Entonces, bueno, cada quien vaya haciéndolo y una vez que tengan su trayectoria, pues vamos a dar paso al siguiente elemento que hay que agregar. Entonces, bueno, yo estoy casi terminando ya mi trayectoria. Y bueno, creo que nada más me queda un punto por concretar. A ver, creo que es uno más, un punto más. Entonces ya tenemos toda nuestra trayectoria trazada. Ahora sí, podemos ver el vector del desplazamiento como va trazando una trayectoria parabólica. Y bueno, antes de ver las tablas, hay que agregar un elemento más que nosotros modificamos. Recuerden que una de las características o uno de los requisitos fue que el video, perdón, que la catapulta o el artefacto que hicimos tuviera una modificación del ángulo. Vamos a tener dos ángulos, mínimo dos ángulos diferentes, ¿ok? Entonces, si ustedes hicieron un artefacto con un transportador, ustedes registraron este ángulo. Sin embargo, en este video no se tiene ese artefacto y esto es una catapulta muy sencilla. Entonces vamos a ver cómo podríamos identificar ese ángulo. Primero que nada vamos a agregar una herramienta nueva. La herramienta que vamos a agregar es un transportador. Entonces nos vamos a crear y en lugar de masa puntual vamos a donde dice herramientas de medida. Vemos que hay varias herramientas. Bueno, hay tres. Nosotros vamos a utilizar en esta ocasión el transportador. Entonces le damos crear herramienta de medida, transportador. Y vean que apareció aquí en verde, tal vez no se note mucho, pero apareció un ángulo o una herramienta para medir grados. Podemos cambiarle a todos los elementos el color, entonces vamos a hacerlo. Vean que en esta barra, además de la pelota que ya habíamos agregado, se introdujo ahora un elemento que se llama transportador. Vamos a darle clic y vamos a modificar el color para que sea un color más llamativo o más distinguible. Entonces así ya se ve. Ok, digamos, este transportador también lo podemos manipular como la vara. Podemos cambiar donde está el centro y podemos modificar estas referencias. Entonces cada quien, por favor, alíñelo con respecto a su artefacto. Obviamente si tienen un transportador, si colocaron un transportador, pues solamente encímenlo en su aparato o en la medida que ustedes eligieron. Si no es así, y si ustedes, por ejemplo, eligieron una catapulta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a regresarnos al punto de inicio. Aquí está mi punto de inicio, ¿no? Para los que escogieron una catapulta, voy a acercarme un poco. Todo gira en torno a este centro, ¿no? Vamos a ver. O sea, lo que hace la catapulta es girar y lanzar el artefacto, ¿ok?
Entonces, realmente el ángulo con el que sale estaría en este punto, porque observen, este es el punto en donde se despega de la catapulta, ¿no? Aquí ya se despegó. Entonces, en el punto 1, ese es el ángulo de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos al inicio y colocamos donde se encuentra el objeto, nuestro cero. Entonces, tratamos de alinear con la horizontal esta parte del transportador y ahora nos vamos un paso adelante donde el objeto ya sale. Entonces vamos a alinear esta otra parte con ese punto. Como no me deja hacerlo más pequeño, en este caso, bueno, yo voy a hacer simplemente que toque ese punto y ya tengo el ángulo de disparo. Realicen esto con cada uno de sus videos y localicen ese ángulo. Para este caso, bueno, tenemos un ángulo inicial o un ángulo de tiro de lanzamiento de 63.7 grados. Comparen ese resultado con el que ustedes midieron. Y bueno, ya me dirán si es aproximado o si está muy distinto, revisen si están colocando tal vez mal el centro o hicieron una medición equivocada, ¿no? Al momento de ver el ángulo. Hay que revisar bien este paso, pero bueno, eso ya lo hace cada quien de acuerdo a su video. Entonces, bien, ya tenemos todos los elementos que hay que agregar. Ya no tenemos más que agregar, entonces ahora sí vámonos a la parte de las tablas. Entonces para eso voy a hacer un poco grande esta, un poco más grande. Y bueno, primero que nada vemos que aquí apareció un nuevo elemento, una pestaña, que nos sirve para diferenciar si queremos ver datos sobre la pelota o sobre el transportador o sobre cada elemento que nosotros hayamos agregado. Pues vamos a seleccionar pelota, porque lo que queremos ver es qué le ocurre a nuestro proyectil, en este caso es la masa puntual. Ahora bien, recordemos que si nosotros le damos en datos, nos despliega una ventana que nos muestra todas las variables que nos puede mostrar o que nos puede calcular el tracker. En este momento yo solo tengo posición en X y en Y, pero puedo agregarle velocidad en X, velocidad en Y, aceleración y bueno, algunas otras cosas. Vamos a agregar solamente velocidad y aceleración, más las posiciones y bueno, yo puedo aquí modificarlo como cualquier hoja de cálculo y bueno, le doy cerrar. Entonces, esto ya posteriormente ustedes van a analizar qué es lo que pasa con estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que los valores de X efectivamente son negativos, van creciendo, lo cual nada más nos dice que nuestro movimiento fue hacia la izquierda. Por el contrario, los valores de Y va subiendo, subiendo, llega a un pico, el cual sería la altura máxima, y ya después se regresa al cero. Ahora, recuerden, ahorita yo moví mi mapa coordenado, todo va en función a esto, entonces no olviden siempre colocarlo en un punto que sea de referencia para ustedes. Por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí en donde está mi proyectil, para que más o menos se inicie en cero, ¿no? Ustedes pueden acomodarlo como a ustedes les convenga, sobre todo dependiendo de cómo está su video. Por ejemplo, aquí se ve que el video está un poco inclinado, entonces este último valor me queda por debajo, seguramente va a ser un valor negativo. Aquí está. Si yo no quiero eso, pues yo alineo mi mapa. Aquí se sobrepuso un poco, vamos a hacerle zoom. Yo alineo mi plano coordenado lo alineo de forma que a mí me convenga. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que aquí donde terminó sea el cero, pues lo coloco aquí, ¿no? Entonces, ya esto ustedes lo acomodan de acuerdo a lo que ustedes decidan. Bien, vamos a ver ahora
la herramienta de las gráficas, que esa nos va a dar un poco más de información, o de primera mano podemos ver algunos datos con más claridad. Entonces nuevamente aquí también podemos seleccionar transportador o pelota, vamos a darle pelota, y vamos a agregar 3 diagramas. Por lo regular vamos a colocar posición en X y posición en y alguna de las otras variables, ya sea, por ejemplo, velocidad en X o velocidad en Y, o aceleración en X o aceleración en Y. Eso ya lo vamos a determinar en un momento, pero bueno, ya tenemos, voy a dejarle velocidad en X. Entonces voy a hacer un poco más grande esta sección para que se vean mejor las gráficas. Entonces, bueno, como podemos observar, la distancia en X va creciendo de forma uniforme. Eso quiere decir, bueno, en este caso va decreciendo porque, como recuerdan, son valores negativos, pero uno se va volviendo más negativo, ¿no? Y el movimiento en Y ese sí quedó positivo y negativo, ¿ok? Algo importante que ustedes van a analizar posteriormente es comparar precisamente estas velocidades con la teoría y tratar de explicar si son iguales por qué y si no, por qué, ¿no? Entonces, ese análisis lo vamos a hacer en unos minutos, pero bueno, antes, para terminar ya este tutorial, solamente vamos a recordar lo que tenemos que guardar. Si mi proyecto así como está, yo le doy en este botón, guardar pestaña actual, lo que me va a guardar, recuerden que es el proyecto en Tracker, ¿ok? Si yo lo que quiero es grabar un video con esta sección, con los puntos y todo lo que yo agregué, tengo que irme a la parte de archivo, exportar y darle corte de video. Recordemos que aquí puedo seleccionar si quiero esa vista principal o quiero el diagrama, los diagramas que yo generé. Y también aquí puedo seleccionar si los voy a guardar en GIF o los voy a guardar en un video. Entonces, bueno, ustedes guárdenlos, obviamente en un lugar donde sepan dónde están, porque estos van a ser los entregables. Y un punto importante, las gráficas. Para guardar estas gráficas, tienen que verse por completo. Por ejemplo, aquí yo las oculté, entonces, ¿qué pasa si yo le doy exportar, corte de video y quiero los diagramas, ¿no? Le doy guardar como y me va a marcar un error. Los diagramas deben ser completamente visibles. Entonces quiere decir que yo tengo que colocarlos de esta forma, que todos se vean para que yo los pueda guardar. Entonces, por favor, guarden la vista de diagrama, guarden los, los gráficos, o sea, la vista principal, la vista de diagrama, y guarden su archivo, para que posteriormente, siguiendo estos mismos pasos, creen el video o el proyecto de su segundo ángulo, porque recuerden que ustedes tomaron mínimo 2 ángulos, entonces aquí esto va a cambiar y obviamente la trayectoria pues va a ser diferente y todos estos valores. Entonces, bueno, hasta aquí termina este tutorial, solamente son recordatorio para que puedan hacer su análisis y ahorita vamos a hablar un poco más sobre qué es lo que tenemos que entregar. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hasta luego.